Hola, hoy vamos a hablar sobre el origen del pueblo romano. Vamos a tocar el ancestral origen de los antiguos romanos que posteriormente dieron inicio a lo que sería el gran y poderoso imperio romano. Acompáñanos en esta lectura, por favor. Origen legendario de los romanos. En el principio, los aborígenes llegaron a Italia provenientes de Arcadia, expulsaron a los sículos y se asentaron en Lacio. Les siguieron los pelasgicos de Tesalia, a los que recibieron como familiares y les dieron una porción del territorio conquistado. Entonces llegó una segunda colonia de arcadianos de Palantio con su rey Evandro y ocupó una colina junto al Tíber, a la que llamaron Palatino, en recuerdo de su lugar de origen. La cuarta infusión de sangre griega la llevó Heracles, quien es presentado con solemnidad por Dionisio como un gran guerrero y estadista, que llevó las bendiciones de la civilización a los lugares más remotos de Europa. En su avance benéfico visitó Italia y algunos de sus seguidores se incorporaron a los colonizadores anteriores de Lacio. Parece que era en su mayor parte epeos de Elis y se establecieron en la colina que después se llamó la Capitolina. Después de todos ellos llegó Eneas con los troyanos, y estamos seguros de que también él era griego, un verdadero descendiente, como Aquiles mismo, del Zeus. Él era griego, del Zeus olímpico y ancestro de la poderosa línea juliana. Tal era la maravillosa concesión de nobleza diseñada con enorme esmero por el celo piadoso del anticuario griego, que sintió el deseo de sanar el orgullo lastimado de sus conciudadanos, convenciéndolos de que los romanos eran incluso más griegos que ellos mismos. El proceso de falsificar la historia, que aquí alcanza su clímax, se ha prolongado por casi 3 siglos. Desde la época en que los romanos empezaron a sentirse los más poderosos de Europa, y los resultados de todo este juego solemne fue el lamentable remiendo de los romanos aprendiendo a ocultar la noble simplicidad de su origen. Si examinamos con cuidado el enorme montón de basura que Dionisio acumuló con respecto a este tema, obtendremos como respuesta unas cuantas partículas de hechos genuinos. Por ejemplo, los sículos tienen un lugar real en la historia y Tucídides los reconoce como parte de los habitantes originales de Italia. Nuevamente, es posible que a los aborígenes se les identifique con los ausonios y no son otros que los oscos, una rama antigua del linaje umbro-sabelio y muy relacionados con los latinos. Y en el fondo de la leyenda de los asentamientos griegos en Lacio existe una importante pizca de verdad, ya que entre griegos y romanos existía una afinidad étnica sumamente estrecha. Pasemos a hablar de los latinos un poco, con más especificidad. Cuando los latinos aparecen por primera vez en la historia, estos se encontraban confinados en un territorio de unos cuantos kilómetros cuadrados al norte de el extenso distrito que después formó una unidad política bajo el nombre de Lacio. Aquí podemos hacer un paréntesis para decir que Lacio actualmente es una región, una de las 20 regiones que se encuentra, una de las 20 regiones que conforma el Estado italiano. Y se encuentra exactamente ubicado en el centro de Italia, cuya capital es la famosa ciudad de Roma, hoy en día una de las más cosmopolitas del mundo. Continuemos. Estos latinos eran una raza resistente de granjeros y pastores que vivían en poblados abiertos y cada uno tenía su propia fortaleza amurallada,
que servía como lugar común de reunión y como refugio en tiempos de peligro. Poco a poco, estos fuertes rudimentarios se convirtieron en ciudades, 30 de las cuales estaban unidas desde fechas muy antiguas en una especie de liga federal. Hagamos de cuenta algo muy parecido a lo que fue posteriormente la Liga Hanseática, una especie de liga confederada de ciudades independientes entre sí, pero con nexos políticos, sociales y comerciales sumamente estrechos, bajo la presidencia de Alba Longa, el más antiguo de los asentamientos latinos. Por siglos, después de que el centro político se hubiera transferido a Roma, el Festival Latino continuó llevándose a cabo todos los años en el Monte Albano, pues era el centro más antiguo de la Unión Nacional. Fundación de Roma. Posterior a esto, podemos decir que Alba fue la ciudad madre de todos los municipios latinos y el más joven de sus hijos fue la ciudad de Roma. De acuerdo con la cronología que se conoce comúnmente, más o menos a mitad del siglo VIII a.C., una banda de colonizadores encabezada por los jóvenes príncipes Rómulo y Remo salió de Alba y se estableció en la frontera norte del Lacio, escogiendo como el sitio para su nuevo hogar la altura central de un grupo de colinas en la ribera izquierda del Tíber, a unos 24 kilómetros de la desembocadura del río. La fundación de Roma se da en un tiempo en que todos los sitios más fértiles y atractivos del antiguo Lacio ya se encontraban lamentablemente ocupados, y esto explica la parte de la tradición que describe a los jóvenes colonizadores como una banda de aventureros necesitados. De modo que podemos decir que la necesidad, más que la elección, fue lo que condujo a los ancestros del pueblo imperial a este punto yermo e insalubre, puesto que estábamos hablando de tierras infértiles. Pero en cuanto se asentó la colonia, las inmensas ventajas políticas y militares del lugar la lograron llevar a un desarrollo rápido y continuo. Debemos tener muy presente que el núcleo central y antiguo de la ciudad de Roma se encuentra constituido por 7 colinas: la colina Palatina, el Aventino, el Capitolio, el Quirinal, el Viminal, el Esquilino y el Celio, de modo que la ciudad comprende también otros relieves, entre los cuales se encuentra el Monte Mario, el Monte Antene, el Monte Brianzo y el Monte de las Joyas, el Giordano y el Gianicolo, entre otros. Hablemos un poco sobre Rómulo y Remo. Bueno, por supuesto, Rómulo y Remo tienen la misma calidad de personajes históricos que Hengist y Horsa. Estos dos que acabo de mencionar eran dos famosos guerreros vikingos que eran hermanos entre sí. La historia de su nacimiento es un verdadero crecimiento nacional, hablando de Rómulo y Remo, lleno de belleza y de significado, y un ejemplo muy interesante de la forma en que la historia se fabrica a partir de la leyenda. Parecería que los nombres originales eran Romus y Rómulus, y estos son los títulos de los lares o espíritus protectores de Roma. Faustulo o Fauno, su padrastro, es un antiguo dios pastoral, y su esposa, Acalarentia, quien cría a los hijos, es una de las muchas encarnaciones de la diosa de la agricultura, el poder benigno que estimula las semillas de cereal en el surco y se encarga de una semilla más costosa, cuando encomendamos a nuestros amados muertos a su madre tierra. Las criaturas salvajes de la naturaleza, entonces, atienden las primeras necesidades de los indefensos bebés. Nuevamente hablando de Rómulo y Remo, por ejemplo, el pájaro carpintero,
que es el ave sagrada de Marte, les lleva bocados de alimento y la loba los amamanta, como se ilustra en la leyenda, donde Luperca, la loba, amamantando a los gemelos Rómulo y Remo, según esta misma leyenda que ha sido la más difundida acerca de la fundación de Roma. Es claro que no se trata de un mito importado, sino de la creación genuina de una raza robusta de campesinos luchadores cuya mano estaba igual de lista para empuñar la espada y trabajar el arado, y que debía todas sus virtudes a la gran industria primitiva de la agricultura. En épocas posteriores, cuando los romanos se hundieron profundamente en la corrupción, Virgilio y Horacio ejercieron toda la magia de su genio para revivir la antigua belleza de la vida más noble. Y 4 generaciones después, el feroz corazón de Juvenal encontró expresión en un grito grande y lleno de amargura, pidiendo a los espíritus de los poderosos muertos que detuvieran la salvaje maldad del tiempo. Este Juvenal fue un famoso poeta romano, por supuesto, se cree entre el siglo I y II de nuestra era. Fue el autor de las 16 sátiras escritas en una técnica conocida como hexámetro dactílico. Lo que hace Juvenal en estas 16 sátiras es retratar de manera despiadada, un poco ácida, a sus contemporáneos romanos. En sus propias palabras, es difícil no escribir sátiras. A Juvenal se le atribuyen estos 16 poemas conocidos que se encontraban divididos en 5 libros. Todos pertenecen al género romano de la sátira, que en su forma más básica en tiempos del autor era una discusión amplia de la sociedad y sus costumbres. Pero sigamos hablando de los orígenes de Roma. El mismo carácter pastoral se nos aparece a cada paso en los primeros días de Roma. El nombre de la colina, hablando del Palatino, que formó la fortaleza central de la joven colonia, la fiesta de Pales, una antigua deidad, venerada como guardián de bandadas y manadas, la Porta Mugiones o Puerta de Loving, por la que los pastores llevaban su ganado para protegerlo en tiempos de peligro. Todo apunta al mismo hecho. La línea del muro de defensa estaba marcada por un arado jalado por una vaquilla y un toro, y la danza de los Luperci, o sacerdotes de Fauno, continuó hasta épocas recientes para conmemorar los límites originales de la ciudad. Pasemos a hablar un poco sobre el desarrollo de la ciudad propiamente dicha. Se han mencionado las ventajas naturales que condujeron al desarrollo sin paralelo de Roma y la elevaron en etapas sucesivas de una oscura colonia de Alba a la posición de metrópolis de la región de Lacio, la reina de Italia y el centro de un imperio mundial. Antes de proceder con las escasas crónicas de los reyes, porque realmente la época de los reyes fue corta y no fueron muchos, será bueno examinar este punto un poco más de cerca. La ciudad original estaba confinada al monte Palatino y de ahí avanzó continuamente, abarcando colina tras colina, hasta que cubrió todos los cerros de los alrededores. Cada uno de estos asentamientos asumiría por un tiempo el carácter de comunidad independiente, y eso conduciría a una colisión de intereses, dando experiencia a los habitantes en los elementos del derecho internacional. Después, cabe resaltar la posición central de Roma, en la confluencia de las 3 grandes divisiones raciales de Italia, cuyos principales troncos serían sabinos, etruscos y latinos. Entonces, de nuevo, la aridez del suelo y la insalubridad del terreno circundante,
sirvieron tanto para proteger como para impulsar el crecimiento del joven estado. Aquí no había ninguna de las peligrosas atracciones que llevaban a horda tras horda de invasores a la vecina tierra de Campania y que hacían de esa provincia favorecida el campo de batalla de Italia. Hasta aquí estamos hablando todavía de los orígenes y desarrollo de la ciudad de Roma, cómo se va poco a poco expandiendo, y quisiera en este momento aclarar qué es lo que pasa con la vecina tierra de Campania. Lo que pasa con la vecina de tierra de Campania, con la cual limita la región de Lacio por el sur, es que la tierra de Campania, a diferencia de Lacio, posee unas tierras muchísimo más ricas y fértiles. El suelo es mucho más rico y fértil y sus costas son mucho más hermosas, por lo cual la belleza natural y la ventaja en cuanto a las bondades que ofrece la tierra en Campania son considerables, por lo cual para los invasores que llegaban por el sur y para los piratas, la región de Campania por supuesto que era muchísimo más atractiva y valedera. Valía por supuesto la pena dar la vida para invadir esta tierra, contrario a lo que sucedía con su vecina Lacio al norte. Por el momento, puesto que en este momento estamos hablando apenas de una ciudad romana incipiente que apenas comenzaba a dar sus primeros pasos, y que hacían de esta provincia favorecida el campo de batalla de Italia, como ya lo había mencionado. Por otro lado, la pobreza de sus propios campos estimularía las energías de un pueblo guerrero y lo guiaría al camino de la agresión y la conquista. Aquí ya estamos hablando entonces de Roma, es decir, el carácter semiestéril de la tierra de Lacio serviría de estímulo, de incentivo adicional a los ciudadanos romanos para lanzarse a la conquista y a la aventura de unas nuevas tierras. Tampoco debemos pasar por alto la situación de Roma en un río navegable, a cierta distancia de su desembocadura, lo que daba a la ciudad al mismo tiempo las ventajas de una posición tierra adentro y marítima. Esta feliz circunstancia fue fuente de múltiples beneficios. Bueno, ubicó a Roma por un lado fuera del alcance de las incursiones repentinas de los piratas toscanos. En segundo lugar, facilitó las relaciones comerciales con otros estados, poniéndola así en contacto con civilizaciones más desarrolladas y protegiéndola del estancamiento en que un poder más aislado como Esparta podría caer. Y al mismo tiempo la mantuvo libre de influencias corruptoras que son la maldición de las grandes ciudades marítimas. Los invito a que miremos la historia de un famoso puerto en las Américas que era Port Royal. Ya a menos de 37 años de la fundación de Roma, del 753 al 717, antes de nuestra era, el periodo asignado por la tradición al reinado de Rómulo, el Pomerium, o círculo sagrado de la ciudad, se había extendido para incluir las cercanas estribaciones de Esquilino y Celio y Capitolino y Quirinal. Habían sido ocupados por nuevos colonizadores. Estos últimos sitios habían sido poblados por una multitud de sabinos, los cuales, de acuerdo con la versión que siempre se maneja, les declararon la guerra a los romanos y después de una lucha ardua se les otorgaron todos los derechos de la ciudadanía. El nombre Quirites, que después se aplicó a los romanos en su calidad de civiles, es una palabra de origen sabino que significa lancero. Repito, Quirites, lancero. También escuchamos hablar de una guerra con Velles, la cual se escribe con V-Y, una poderosa ciudad del sur de Etruria, cuyos celos bien pudieron producirse por el rápido crecimiento de una colonia latina muy cerca de sus fronteras.
Se nos dice que Rómulo logró una gran victoria sobre los ejércitos de Veyes y les arrebató toda la tierra que bordeaba la ribera derecha del Tíber. Desde Roma hasta el mar, además de las valiosas salinas en la desembocadura del río, no importa cuánto tenga de cierto este relato, pero lo que sí se sabe es que desde una fecha muy remota los romanos ya poseían este distrito. Los hermanos Arbales, la cual se conocía como una hermandad religiosa primitiva, cuyo cántico ritual es el monumento más antiguo al lenguaje latino que existe en la actualidad, tenían el asentamiento principal de su veneración en ese lado del Tíber, más o menos a 6,5 kilómetros de Roma. Muchas gracias.